Pues aquí estamos, además en un sitio bonito, ¿no? En las instalaciones del Club Deportivo Vallovín. Y nada, pues aquí con críos en el quinto campus Diego Cervero. Y bueno, pues ya 5 añinos ya haciendo con los críos y muy contento con el equipo de trabajo, muy contento con la respuesta de los críos. Vali, ¿qué? ¿Cómo estamos? Saluda a cámara, Vali. Mira, aquí está Vali, que es el hijo de Jorge Valiente, que fue compañero mío en el ascenso en Mallorca. Y muy bien, y estos amiguinos que estamos muy bien, Chocar. Bueno, y lo que hacemos es pues que jueguen al fútbol, pero que también se diviertan. Pues tenemos llaves hinchables, tenemos una lona, una diana, bueno, muchas cosas para que los críos lo pasen bien. Bueno, para mí una de las artífices es que esto funcione. Me ayudó en lo que es la programación para ejecutar el campus, que lleva su tiempo, un mes y medio antes, y sobre todo aquí, estar a pie de campo, coordinando todo, coordinando a todos los entrenadores y nada. Es muy fácil hacerlo, al final los niños tienen que estar contentos, ya durante el año con el fútbol ya más o menos vas sabiendo lo que les gusta y no les gusta, y al final se trata de que lo pasen bien, de que aprendan y que disfruten. Entre piscina, hinchable, partidos, entrenamientos, al final se hace todo más llevadero, corto, porque bueno, los 15 días que pasamos se nos pasaron muy rápido, pero bueno, estaremos pendientes para el año que viene poder alargarlo un poco más y que disfruten todavía más si pueden. Ir por las mañanas al principio entrenamientos, durante las 2 primeras horas, tienen un pequeño snack, luego un poco de tiempo libre donde se juegan partidos, piscina, hinchable, poco tiempo para que ellos jueguen a lo que más les gusta. Luego otro snack y al final acabamos con partidos, torneos de clasificatorio de penaltis, bueno, todo lo que ellos van demandando, porque bueno, según van cansados o según tienen más energía, ellos demandan y piden lo que más les gusta. Sí, yo creo que la experiencia nos da eso, ¿no? Saber leer lo que demanda cada uno, ¿no? Aquí estamos trabajando 10 personas y bueno, pues cada uno se va encargando, depende de lo que queramos, si niños más pequeños, mayores, pues bueno, pues cada uno tiene una función. ¿Cómo te llamas? Diego. Escribí aquí. ¿Y por qué te llamas Diego? Por ti. Amigo, ¿en qué año naciste? En el 2009. El año que ascendimos en Mallorca. Este es un jefazo. ¿Cuántos años llevas conmigo en el campus? Un montón. ¿Todos? ¡Ay, ay! ¡Claro que sí, chicos! Una de las novedades que tenemos son los porteros. Esta semana hay 11 porteros. Y bueno, tenemos a Pedro, que jugó en categorías inferiores del Oviedo, en el Caudal, la gimnástica Torrelavega. Y bueno, os viene a entrenar. ¿Qué tal, chicos, con Pedro? ¿Cómo lo pasáis? Bien. ¿Y es bueno? Sí. Sí, es un tío pues muy preparado, dimos un salto de calidad y nada, pues en la portería son un seguro. Chocar aquí. Muy bien. Nada, aquí tenemos al más pequeño de la casa. ¿Cómo te llamas? Nacho. ¿Qué más? Fernández Cervero. Muy bien, el más pequeñín. Aquí tenemos a... Guille Fernández Cervero. Y aquí tenemos a... A Pablo. ¿Qué más? Cervero. Cervero. Pues nada, son mis sobrinos, los más peques juegan y los mayores pues ya dirigen, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el mayor, pero con la misma ilusión que todos, ¿no? Correcto. ¿Qué tal? Bien. Dinos algo del campus de Cervero. No, todo está perfecto, los críos están contentos, que es lo que al final lo importante de este campus, que lo pasen bien. El fútbol es una parte, pero bueno, es la mínima parte. Lo demás es que lo pasen bien, que disfruten con todo esto que hay y que aprendan algo de este que está aquí. Esto funciona por gente como Ser. Grande.